ustedes recordarán, estamos teniendo una serie sobre Filipenses, que ya estamos en la recta final. Por cierto, les estoy anunciando la próxima serie de mensajes que vamos a comenzar, donde estaremos predicando alrededor de unos 35 domingos acerca de la vida de Jesús. Después que terminemos con la carta a los Filipenses, estaremos predicando acerca de la vida de Jesús, tal como aparece en los Evangelios, durante 35 domingos. Les pido, hermanos, que vayan ahí a la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, donde tuvimos la lectura devocional. Quiero leer nuevamente Filipenses 4, del 4 hasta el 9. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Liberándose para regocijarse otra vez. Padre, gracias por la oportunidad de traer nuevamente tu palabra en esta hora. Estamos reconociendo, Señor, que te necesitamos. Háblanos, Padre. Úsame, suple cualquier deficiencia que pueda haber en mi vida para hablar a tu pueblo. Señor, que sea tu palabra la que salga a través de mis labios, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, quiero comenzar este mensaje echando un vistazo a una escena del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos del 31 al 36, donde leemos las siguientes palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, del 31 al 36, dice: digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, lo que encuentro realmente significativo en esta lectura es la promesa de los propios labios del Señor Jesucristo, cuando dice que un conocimiento de la verdad es algo que libera. Y una vez que somos libres, seremos verdaderamente libres. Esto se refiere a una libertad profundamente personal, una emancipación interior de lo que hemos estado atados durante demasiado tiempo. Qué pensamiento tan tremendo. Sin embargo, en la práctica, muchas veces no nos comportamos como personas libres. Juan Jacobo, el filósofo francés del siglo XVIII, dijo estas palabras: el hombre nació libre y por donde quiera está encadenado. Muchas veces no nos comportamos como personas libres. Es más, actuamos como personas adictas. Y probablemente a muchos no les guste esa palabra, ¿verdad? Adicción. Generalmente siempre consideramos una adicción aquello que nos esclaviza a las drogas, al alcohol o a otras cosas, pero hay muchas adicciones a las cuales el ser humano vive como esclavo, y aún los cristianos seguimos arrastrando dolorosamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, hay una que podríamos calificar como la más universal de todas las adicciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo la padece.
Todo el mundo, en un momento u otro de su vida, la ha tenido. Y una gran mayoría viven adictos a ella. Estoy hablando de la preocupación, ¿verdad? El problema de la preocupación es que no parece tan dañina. Es algo como las primeras olfateadas que algunos le dieron a la cocaína. No está malo, yo solo estoy allí probando, ¿no? Una persona puede saber en su interior que no es bueno, pero seguro que no es tan malo como algunos han querido hacerlo. Y eso es una estúpida manera de pensar. Por eso quiero invitarles a que analicemos el problema. De todos los grandes ladrones del gozo que pueden plagar nuestra vida, ninguno es realmente más molesto e inquietante que el común problema de la preocupación. El diccionario dice que es juicio o primera impresión que hace una cosa en el ánimo de uno, de modo que estorba o incapacita para admitir o pensar con rectitud cierta cosa. Nuestro Señor Jesucristo mencionó esa misma imagen verbal cuando se refirió al asunto en una ocasión que podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, versos 18 y 19. Disculpen, no es Mateo, es Marcos capítulo 4. Verso 18 y 19, dice la palabra: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Habla allí de los afanes, o sea, las preocupaciones. Cuando la preocupación viene y ofusca nuestro pensamiento, ahogando la verdad, somos realmente, a la luz de la Biblia, incapaces de dar fruto, a la vez que nos volvemos perturbados y personas que están emocionalmente tensas. La preocupación viene a nuestra vida para robarnos el gozo. Ahora, a pesar de todas esas consecuencias, hay más personas adictas a la preocupación que a todas las otras adicciones combinadas. Mi pregunta es, ¿eres tú una de esas personas? Si es así, debes ponerle punto final cuanto antes, porque de otra forma no podrás regocijarte otra vez. Por eso en esta hora me gustaría invitarles a regresar a Filipenses, esta carta de Pablo, en el capítulo 4, especialmente los versículos que leímos, Filipenses 4, los versos del 4 al 9, donde vamos a comprender la terapia de Dios. Saben que Dios tiene una cura segura, 100% efectiva para la preocupación. Dejemos que las Escrituras hablen por sí mismos. Leamos ahora nuevamente, pero los versos del 4 al 7. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que observen cómo comienza el verso 4. Es un llamado, una invitación ¿a qué? Al gozo. Y ese gozo está en una persona. Es nuestro Señor Jesucristo.
La clave está en la relación que nosotros tengamos con el Señor. Fijemos en nuestra mente con claridad 7 palabras que nos enseñan estos versos. 7 palabras que forman los cimientos del proceso terapéutico para todos los preocupados por nimiedades. No tiene nada que ver con ir a ver a un psiquiatra, ni consultar a un psicólogo, ni tomar medicamentos, nada de eso. La terapia de Dios, en 7 palabras, es: por nada se preocupen, oren por todo. Repito, por nada se preocupen, oren por todo. ¿Funciona? Claro que funciona. Lo hemos visto en nuestra vida muchas veces. Ahora, ¿qué puede considerarse como una preocupación? Cualquier cosa que viene a nuestra vida para drenar el tanque del gozo que tenemos. Algo que realmente no podemos cambiar. Algo de lo que no somos responsables en muchos casos. Algo que está fuera de nuestro alcance controlar. Algo o alguien que nos atemoriza o atormenta. Algo o alguien que nos agita. Algo o alguien que nos mantiene despiertos cuando debíamos estar durmiendo. La clave es, a la luz de la Biblia, cambien la lista de sus preocupaciones por una lista de oraciones. Entreguemos al Señor una por una todas nuestras preocupaciones. Si miramos lo que dijimos que era una preocupación, resumiendo, podemos decir que son cosas sobre las que nosotros no tenemos absolutamente ningún control. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Dios dice que si ponemos esa preocupación en Él, si se las entregamos a Él, vamos a experimentar paz. Miren, cuando dejemos de preocuparnos como un estilo de vida, nos va a sobrar tiempo y energía. ¿Saben por qué? Porque es mucha la energía y el tiempo que gastamos preocupándonos por cosas que en su gran mayoría nunca llegan a ocurrir. ¿Verdad que es cierto? ¿Cuántas veces no hemos estado allí preocupándonos por algo que pensamos que va a suceder y al final no ocurre? Si miramos estos versículos que leímos en Filipenses 4, hay 3 palabras claves. Una en el verso 4, una en el verso 5 y otra en el verso 7. La del verso 4 es regocijarse. La del verso 5 es relajarse. Relájese. En unos minutos les voy a explicar de dónde sacamos esa palabra. Y la del verso 7 es descanse. Número 1, regocíjese. Número 2, relájese. Y número 3, descanse. Muy fácil. Parece muy fácil. Pero para alguien que ha estado preocupado durante mucho tiempo, no lo son tan fácil. Para empezar, dice la palabra, regocijémonos. No nos preocupemos por nada. Oremos por todo y regocijémonos. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Acuérdense, la clave es en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Aun cuando no hayan razones para hacerlo desde el punto de vista humano. Porque nuestras circunstancias pueden ser sumamente duras. La respuesta es: ponla en las manos de Dios. Regocijémonos, no nos preocupemos por nada, oremos por todo, regocijémonos. Regocijarse es claramente un mandamiento de la Escritura. No hacerlo, obviamente, es
desobediencia. Salomón escribe en Proverbios 15:15, el corazón contento tiene un banquete continuo. Y tiene razón. Tiene razón. Ahora ese gozo lo encontramos en el Señor. En saber que Él está con nosotros y está con nosotros siempre. En saber que Él no solamente quiere que estemos con gozo, sino que además Él puede hacerlo. La segunda recomendación, relajémonos. No nos preocupemos por nada. Y volvemos otra vez, oremos por todo. Relajémonos. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor, y aquí está otra vez el énfasis, el Señor está cerca. Nuestra esperanza está en el Señor, que ha de regresar como Él lo prometió. Relajémonos, no nos preocupemos por nada, oremos por todo, relajémonos. ¿Dónde encuentro relajarse en esta afirmación de Pablo? Miremos una expresión que contiene el versículo poco común, y es gentileza. Significa longanimidad o tranquilo. Podríamos decir condescendiente. Ese es el significado del término que se emplea para esta palabra. Es una dulce comprensión. Es la idea de un estilo de vida relajado y tolerante. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos estar relajados? Bueno, uno está tenso cuando tiene dificultades. Uno está tenso cuando reconoce que las cosas se le han escapado de control. Uno está relajado cuando sabe que todo está bajo control. Precisamente hoy me decía una hermana, todo bajo control. Y yo le decía, bueno, el Señor tiene todo bajo control. Porque es verdad. Nosotros nunca tenemos todo bajo control. Por eso tenemos que descansar en Él. Y por eso nos podemos relajar. Porque sabemos que Él es soberano y que gobierna este mundo. Un mundo lleno de preocupación puede aumentarnos la tensión a un nivel peligroso. Puede ser una carga sumamente pesada para la salud. Acuérdense de los problemas de presión arterial, ¿verdad? Estamos tensos a veces. Muchas de las cosas que nos ponen nerviosos, sobresaltados, como dije, nunca llegan a suceder. El Señor dijo, voy a venir, pero mientras tanto, yo estoy con vosotros siempre, todos los días. Si Pablo pudo decir en este momento, el Señor está cerca, ¿verdad? Bueno, está cerca, está en nosotros, y su venida está también próxima, cuanto más para nosotros hoy. El tercer mandamiento, descansemos, no nos preocupemos por nada, oremos por todo y otra vez descansemos. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es cuestión de psicólogos, no es cuestión de psiquiatra. La terapia de Dios está en Él mismo, en relacionarnos con Él. Aquí la clave para vencer el afán es orar, poniendo al Señor, en el Señor, nuestras cargas. Y en consecuencia, Él ha prometido paz. Cuando menciona la paz como un guardián, Pablo escribe de la paz de Dios, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando menciona la paz como un guardia, usa un término militar para estar de centinela alrededor de algo valioso o estratégico, o ambas cosas. Cuando descansamos de nuestro caso, cuando transferimos nuestros problemas a Dios, la paz se le designa el deber de marchar como un centinela silencioso alrededor de nuestras mentes y emociones, calmándonos interiormente. ¿Y cuán obvio será esto?
Bueno, para todos los que nos rodean, allí estará el gran testimonio de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que la gente sin Dios no puede entender cómo un cristiano, a pesar de estar viviendo las circunstancias más duras, no llega a la desesperación. Sigue teniendo paz. Sigue confiando en la bondad y la misericordia de Dios. Y jamás pierde la esperanza. Dice la palabra, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los mandatos: regocíjense, relájense, descansen. Son 3 sustitutos para la preocupación, la impaciencia y la agitación. La terapia de Dios es: por nada se preocupen, oren por todo. Ahora quiero que rectifiquemos nuestra perspectiva con 3 simples ejercicios que también nos enseñan estos versículos y que nos pueden ayudar a mantenernos libres de preocupación. En primer lugar, alimentemos nuestra mente con pensamientos positivos. Verso 8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Hermanos, la palabra nos está diciendo: enfoquemos nuestras mentes en cosas positivas. No importa lo que estemos lidiando, ni cuán difíciles parezcan ser las cosas. Recordemos, Dios tiene todo bajo control. Él jamás falla. Y las promesas de su palabra son fieles, porque Él es fiel. Y todo lo que se describe aquí lo podemos disfrutar cuando estamos en una estrecha relación con nuestro Dios. Cuando leemos la palabra de Él todos los días, y entonces la Biblia llena nuestras mentes y corazones. Segundo, concentremos nuestra atención en modelos alentadores. Dice el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Quita tu mirada de gente amargada, negativa, que en medio de los problemas actúan de una manera incorrecta, y pon tu mirada en cristianos de fe, en hombres y mujeres de Dios que a pesar de las adversidades siguen confiando en Él y siguen en paz. Pablo era el modelo de los filipenses. De su ejemplo había cosas que aprender, recibir y escuchar y ver. Y lo interesante es que este hombre habla tanto del gozo, y las circunstancias en las que estaba viviendo no eran precisamente las más favorables para vivir con ese gozo, ¿verdad? En tu caso y el mío, nos ayudará a concentrar nuestra atención en alguien que conozcamos o admiremos, o ambas cosas. Esa vida, ese modelo alentador puede venir como un gran impulso a nuestra vida, como una gran inspiración. Y en tercer lugar, encontremos al Dios de paz en cada circunstancia. Dice la palabra allí al final del verso 9: y el Dios de paz estará con vosotros. Es un maravilloso ejercicio ver la mano de Dios en medio de todo lo que nos ocurre, porque ciertamente allí está la mano de Dios. Dios es el Señor de nuestras vidas y es además el Señor de la historia. Dios tiene un plan para cada individuo en esta tierra y tiene un plan para este mundo. Cuando uno se pone a mirar, y en estos días estoy leyendo la historia del cristianismo, cómo Dios ha preservado la iglesia a través del tiempo contra grandes ataques,
y cómo Dios ha estado moviéndose en los hilos de la historia para llevar adelante su propósito soberano. Y uno de esos hilos que Dios usó fue el Imperio Romano. Ese imperio cruel, inmoral, ese imperio que está como una historia manchada de mucha sangre y de inmoralidades, fue el instrumento que Dios usó para la expansión de su palabra. Y cuando ya Dios llevó adelante esta tarea, dijo: hasta aquí llegó el Imperio Romano. Uno ve la mano de Dios y puede ver la mano de Dios en todas las cosas, pero para eso hace falta aquí. Hace falta fe, hermanos. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted solamente va a ver circunstancias desagradables, conflictos y más conflictos. Pero cuando usted tiene fe, usted va a ver la mano de Dios moviéndose en todo lo que ocurre. Puede ser que al principio le cueste un poco de trabajo, pero al final lo podrá ver con toda claridad, porque ciertamente Él está. ¿Estás viendo a Dios en medio de lo que te ocurre? No hay mayor desperdicio de nuestro tiempo, ni mayor obstáculo a nuestro gozo que la preocupación. Un cansado cristiano ya se despierta una noche tratando de mantener el mundo intacto con su preocupación. Entonces escucha que el Señor le dice: ahora vete a dormir, Jim, que yo voy a hacer la guardia. Nuestro Dios está de guardia mientras nosotros podemos dormir. Pero eso solo lo puede hacer alguien que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Sabemos que nuestras vidas están en sus manos, que Él gobierna y controla todo, que nada ocurre por accidente o casualidad, porque Él es soberano y porque nos ama profundamente. Quizás tú en esta tarde llegaste a este lugar y me estás escuchando parcialmente. ¿Sabes por qué? No porque estés dormido. Yo pienso que los que más fácil se duermen en los cultos son los cristianos. ¿Saben por qué? Porque son los que están relajados, vaya. Los que van paz tienen. Pero usted me ha estado escuchando parcialmente porque las preocupaciones no le han dejado verdaderamente oírlo todo, pero quizás oyó lo más importante. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con esas preocupaciones? Si ya Dios hizo todo lo posible para que tú puedas experimentar su paz, pero para tener su paz tienes que estar en paz con Él. Y esa paz solo se alcanza, dice la Biblia, por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos pecadores, nuestros pecados nos separan de Dios. Dios nos miró en nuestra condición miserable, nos amó profundamente, pero también Dios estaba ofendido porque nuestros pecados ofenden a Dios. Fue ahí cuando vino Jesucristo y murió en la cruz pagando el precio que nosotros teníamos que pagar. Y dice la palabra que Él resucitó y está vivo y quiere cambiar tu vida, hacer de ti una persona nueva. Si tú realmente reconoces que eres un pecador, te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él puede darte su paz, lo que no puedes encontrar en ninguna otra cosa, ni en ningún otro lugar, solo en Cristo Jesús. ¿Quieres tú tener ese Cristo? Padre, en esta hora yo te pido que si en este lugar hay alguna persona que ha venido y sobre su vida están las más pesadas cargas de la preocupación, Señor, toca su corazón, habla a su mente y a su espíritu. Dale vida, Señor, para que pueda entender lo que en esta hora estamos compartiendo de parte tuya. Que ellos también puedan arrepentirse y creer en Cristo Jesús como su Salvador. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún amigo o amiga en esta hora le gustaría venir a Cristo Jesús, poner su fe en Él, creer en Él y experimentar la salvación? Levante allí su mano. Yo quisiera verle y orar por usted. Esta es una opción. La otra es que le des la espalda a Dios y que sigas viviendo con tus propias cargas
y con tus magníficas ideas, entre comillas, según las cuales tú crees que vas a resolver los problemas. Separado de Dios, las cosas no van a ir bien. El otro camino que te queda es ir al alcohol, las drogas, o gastar tu dinero en un psicólogo o en un psiquiatra que cuando lo vayas a ver, esa persona que vas a ver probablemente sea una persona igual que tú de pecador, con problemas iguales a los tuyos o peores. Yo recuerdo en Cuba que salía un programa, no sé si todavía estará, con un psicólogo que salía en la televisión cubana dándole terapia a las personas. Y yo oía la historia de ese psicólogo y los cuentos que escuchaba de él eran tremendos, porque el hombre tenía más problemas que probablemente muchas de las personas a las que él estaba orientando. Alguien dijo que la Biblia, en cuanto a los problemas del alma, lo dijo todo. Jesús es el mejor, el que tú necesitas, porque Él quiere ser tu Salvador y tu Señor. ¿Qué harás? ¿Quieres venir a Cristo? A los hermanos que están aquí, yo quiero una vez más animarles a lo que dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la paz de Dios, como dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Que el Señor nos bendiga. Amén.